Muy buenos días, el tema de hoy es que nadie perezca. Vamos al libro de 2 de Pedro 3, 9 al 10. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Que nadie perezca. Encontramos diferentes versiones, revelaciones de diferentes prédicas de pastores en el cual hablan sobre el tema que el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Pero encontramos acá que, dependiendo del contexto en que usted lo vea, habla del Señor, de la venida del Señor. Que Él retarda su venida es precisamente para que muchos se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos al camino del Señor, que no retarda su promesa como algunos lo tendemos por tardanza. Hay promesas que el Señor nos ha dado, pero hay veces también el Señor espera que usted y yo nos arrepintamos de cosas que hemos hecho o hemos hablado o hemos obrado. Y es precisamente para que el Señor nos encuentre aptos para esa promesa, esa palabra que nos ha dado. Pero también para encontrarnos aptos para el día de su venida, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él no tarda su tardanza, Él no la tarda. Él está solamente esperando y siendo paciente a que muchos se arrepientan, porque el Señor espera que muchos se arrepienten y vuelvan a sus caminos, inclusive los que han conocido y se han apartado del Señor. Por eso, que nadie perezca, es lo que quiere el Señor. Pero que nadie perezca es precisamente para que todos se vuelvan al camino del Señor, como dice aquí el apóstol Pedro. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Mire que esa paciencia del Señor, ¿cuántos siglos lleva el Señor esperando a que el mundo se arrepienta, que la humanidad se arrepienta? Demos de cuenta que ya una vez el Señor destruyó todo lo que había en la tierra cuando el diluvio, cuando el tiempo de Noé. Acabó con toda la humanidad, acabó con todo lo que había en la humanidad y solamente dejó una familia, la familia de Noé. Y el Señor, aún así, se había arrepentido, inclusive en Génesis lo encontramos que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. Pero aún así el Señor tenía un plan, y el plan venía con Noé, que el Señor halló gracia en Noé. Y esa gracia fue que el Señor salvó su familia, pero también salvó toda la especie, los animales, la creación. Lo salvó para que el mundo volviera nuevamente a creer en el Señor. Pero volvió otra vez el mundo a sumergirse en el pecado, en la inmoralidad, en la idolatría, las palabras atadoras y las maldiciones. Y hoy el Señor nos está llamando que nadie perezca. Y es precisamente de pronto esas oraciones que hemos hecho por nuestros familiares, por personas que aún siguen en los deleites del pecado, del vicio, de la inmoralidad, atados al mundo, atados a este mundo en el cual perecerá. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo llegará el Señor, pero dice que llegará como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, todo lo que ustedes y yo vemos será deshecho, será quemado. Pero el Señor no retarda su promesa, porque el Señor no quiere que nadie perezca. Por eso es que usted ve todo lo que está sucediendo en el mundo. Guerras, como dice la palabra, rumores de guerra. Estamos viviendo rumores de guerra, pero también señales de los últimos tiempos. Vemos las señales que hay tornados, huracanes, terremotos, incendios que están sucediendo en diferentes partes del mundo. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Esto será normal? Algunas personas, los científicos, le echan la culpa al cambio climático. Como siempre, el hombre busca respuesta en el hombre, pero no miran la palabra de Dios que el Señor ha venido hablando para darnos a entender y conocer. Como dice en el libro de Oseas, es que este pueblo se ha perdido por falta de conocimiento, y es porque no buscamos en las escrituras, sino miramos y prendemos el televisor, buscamos en las redes sociales a ver qué está pasando, qué irá a pasar, pero qué estará pasando con la guerra en el Oriente Medio, qué estará pasando en las otras naciones. Oye, y esto, el clima, ¿qué nos irán a decir? ¿Será que va a cambiar el clima? ¿Será que eso va a mejorar? Ahora que los fenómenos, porque ya la ciencia para cada cosa tiene un nombre. Si usted escucha, la ciencia tiene un nombre para los fenómenos climáticos. Cuando hay una inundación, que el fenómeno del Niño, que el fenómeno por los huracanes, los tornados, ya hay una respuesta según la ciencia. Venga, ¿y por qué no miramos en la palabra que nos habla el Señor
qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando y qué nos quiere dar a entender, ya que el Señor quiere que usted y yo entendamos que la palabra de Dios nos quiere dar a entender que debe haber un arrepentimiento para que el Señor nos encuentre a usted a mí apto, ya que cuando el apóstol Pedro, él mismo lo escribió, que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí nos está dando es un argumento de Dios y que el Señor no tarda en cumplir su palabra y su promesa de él volver a la tierra para juzgar a los injustos, a los incrédulos. Pero el versículo también nos habla que el Señor no retarda su promesa, porque todos, algunos la tienen es por tardanza, creen que el Señor nunca va a venir o creen que el Señor nunca lo va a cumplir, pero el Señor es paciente, el Señor nos espera y espera a esas personas que aún andan en sus deleites, en sus pecados y que no quieren arrepentirse y creen que el Señor nunca vendrá. Ya que la paciencia del Señor es para esas personas que tengan la oportunidad de arrepentirse, y es que lo encontramos que también el apóstol Pablo lo habló, y él mismo lo habló, que también es para que muchos entren y conozcan del Señor, pero también algunos que lo conocieron vuelvan al Señor. Como lo dice en Romanos 2:4, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mire, aquí el apóstol Pablo habla de la riqueza de nuestro Señor, su benignidad, su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y todo está enfocado en la paciencia que el Señor ha tenido con la humanidad. La ha tenido por generaciones y la ha tenido precisamente para que se vuelvan de todo corazón al Señor. Como dice la palabra, que toda rodilla se doblará delante del Señor. Y esto que está pasando en el mundo es precisamente para postrarnos delante del Señor y que haya un arrepentimiento, aún pedir perdón por nuestros gobernantes, aún por esos pueblos que nos han querido arrepentir, y que el Señor los lleve a un arrepentimiento genuino desde el corazón para que realmente busquen y dependan del Señor, ya que el Señor quiere que usted y yo entremos en ese arrepentimiento y es como una oportunidad para apartarnos del pecado. Y del mismo modo también lo habló el Señor en el Antiguo Testamento. Encontramos a Jonás, un hombre que el Señor quiso usar en Nínive para llevarlo a un mensaje, que diera el mensaje a esta nación, a esta ciudad de Nínive, que se arrepintieran de sus pecados, porque el Señor destruiría esa nación, esa ciudad en 40 días. Pero este hombre no quería hacerlo, decía que cómo los iba a perdonar si estaban envueltos, sumergidos en su pecado, y aún el Señor que tendría misericordia de ellos. Aún él le dolía que este pueblo le fallara a Dios y por qué el Señor tenía que perdonarlos. Pero aún así el Señor lo usó a este hombre, a Jonás, para ir y llevar el mensaje, y cómo el Señor lo usó de una manera sobrenatural a Jonás para llevar el mensaje y poder solamente predicarles y decirles que se volvieran al Señor de todo corazón, y el Señor los perdonaría de todo lo que estuvieran haciendo, ya que en Jonás 3:10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Impactante. Aquí el Señor ya había decretado un juicio sobre Nínive, pero como vio que realmente Jonás llevó el mensaje y todos se arrepintieron, porque Jonás iba predicando a viva voz por todo lo donde iba, que se arrepintieran, que se volvieran al Señor de todo corazón, y viene el Señor y detiene su juicio y los perdona porque se arrepintieron de todo corazón. No lo podrá hacer el Señor en este tiempo con esta humanidad que anda enfrascada en sus pecados, en su inmoralidad, que solamente ven lo que de sus anhelos y deseos de su corazón y no se vuelven de todo corazón al Señor. El Señor nunca retarda sus promesas. Sus promesas es en sus tiempos, pero los tiempos de Él son perfectos. Pero debemos entender que esos tiempos son los tiempos que debemos entrar en un arrepentimiento y pedirle perdón al Señor, aun porque hemos fallado, hemos hecho cosas incorrectas delante de Él. Que a veces ponemos una fachada delante de las personas de la iglesia, el pastor, el líderes, la comunidad de la iglesia, con los hermanos de la iglesia, pero no nos damos cuenta que delante del Señor estamos con las vestiduras manchadas. Y es pedirle perdón al Señor, que Él no retarda sus promesas. Señor, y si tú has retardado esa promesa es porque tú estás esperando un arrepentimiento genuino. Es el tiempo de que realmente nos volvamos de todo corazón al Señor, para que su juicio no venga todavía y para que nadie perezca, para que todos se vuelvan de todo corazón al Señor. Oramos, le clamamos, le pedimos al Señor misericordia, y que el Señor obre en cada corazón para que se vuelvan de todo corazón a sus caminos.